Sí, ya tenemos con nosotros al ingeniero Javier Hervas. Él es candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el Partido Izquierda Democrática. Javier es ingeniero en producción agroindustrial, tiene 48 años, emprendedor por naturaleza, es guayaquileño de nacimiento, reside en Quito y la mayor parte de su actividad económica la desarrolla en la provincia de Cotopaxi. Lleva más de 25 años construyendo emprendimientos y empezó desde cero. Esto es un dato súper importante. Empezó desde cero con una panadería, lo que lo llevó a importar maquinaria y de ahí a abrir a diversas líneas de negocio. Y ya está con nosotros el ingeniero Javier Hervas. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andrea, Michelle, Claudia. Gracias por esta oportunidad de diálogo con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del día de hoy. Justo ya para entrar en el tema de las entrevistas y las preguntas, yo básicamente quisiera saber cómo si usted quiso incursionar o quiso candidatizarse para la presidencia de la República. Mira, realmente por la preocupación que nos une, creo que a todos los ecuatorianos, de ver cómo nuestro país se sigue deteriorando, y no solamente es un deterioro en lo económico, es un deterioro también en lo social, en función de tanto circo político que recibimos los ecuatorianos, de los políticos que están en gobierno y de los políticos que están en oposición. Y como en esa confrontación ideológica, dogmática, básicamente ha habido un dar las espaldas a los ciudadanos ecuatorianos. La frustración de vivir en un país tan rico como el nuestro y ver tanta pobreza. La indignación de ver cómo no hay un rumbo, unas políticas de Estado que podamos hablar de un país a 10, 20, 30 años. La unión de todos esos aspectos y, por supuesto, la preocupación de dejar a nuestros hijos un mejor futuro es la que, con el auspicio de la izquierda democrática, que sin duda, te digo, es una oportunidad, me siento extremadamente honrado de ser una opción para los ecuatorianos de un partido político emblemático del país. Y que además de eso, mira, yo no he tenido una trayectoria política, tampoco una militancia partidista, pero sí, lo repito con mucha frecuencia, esos son los valores con los cuales yo fui formado por mi familia. La justicia social con libertad. Y también los valores que tú desarrollas cuando tú estás en el emprendimiento. No es una carrera lineal, no es un camino fácil. Sin duda hay muchos fracasos, hay muchas dificultades, y en ese camino de tantas dificultades, los valores que uno desarrolla justamente es eso, o sea, ver un país donde haya un gobierno que genere soluciones a los problemas sociales, que evite que nos convirtamos en una bomba de tiempo, que es a lo que nos están llevando las actuales prácticas políticas, pero fundamentalmente en un entorno de libertades. Libertad para el desarrollo de los ciudadanos, que podamos elegir qué estudiar, en dónde, decidir nuestro destino, libertad de gestión del capital privado, libertad para los emprendimientos, es la justicia social con libertad, esos valores que los comulgo, los profeso y que estoy muy honrado de justamente liderar este partido emblemático en estas próximas elecciones. Muchas gracias, Javier. En esto que estás hablando, ¿no? Sobre toda tu participación con Izquierda Democrática, cómo se están dando ahora las campañas. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre qué te llevó a ir a la plataforma de TikTok? Que, por cierto, amamos tus videos en TikTok. Nos han parecido muy entretenidos y dinámicos. Muchas gracias, gracias. Mira, la preocupación de fondo por esto que yo te mencionaba hace un momento, que cómo los malos políticos ecuatorianos nos han dividido, nos han mentido y nos han endeudado. En esas acciones también han desconectado a la ciudadanía en gran parte en ese interés fundamental que todos debemos de tener en la política. La política influye significativamente en nuestras vidas, en lo que estudiamos, en las oportunidades de trabajo que podamos tener, en la seguridad para nuestra familia, en nuestra proyección de futuro. Hoy en día estamos viendo una afectación negativa que básicamente es un diagnóstico que también nos une a todos los ciudadanos ecuatorianos, pero también esa oportunidad de cómo una política bien gestionada puede afectar de manera positiva a los ciudadanos. Entonces, primero, conectar con los ciudadanos, y en eso es esa plataforma, y fundamentalmente con los ciudadanos que, te puedo decir en mi sentimiento, los más desconectados actualmente en la política son los jóvenes, porque de todas maneras, quienes ya tenemos más edad, más experiencia, también hemos visto gobiernos que no han llevado a tanta división,
a tanta confrontación entre los ciudadanos ecuatorianos, porque la división está inclusive a nivel de las familias ecuatorianas. Somos una sociedad que está muy dividida en lo político. Pero como te digo, los que hemos visto algo de no tanta confrontación, no tenemos ese desapego en lo político. Pero los jóvenes que han visto tanta confrontación en el gobierno actual, en el gobierno anterior, tanta división, se han desconectado de esa realidad. Y el TikTok es una plataforma fundamentalmente con los jóvenes y que a través de esa conexión, en función de esa plataforma relajada, que no estamos realmente hablando de propuestas en el TikTok, pero sí estamos hablando de un escenario que es, yo soy nuevo en política, evidentemente al ser nuevo, pues uno también tiene que hacer cosas nuevas también, pero es conectar con la juventud y la invitación es, a través de esa plataforma que nos conecta, luego invitar a que vean las propuestas y en función de esas propuestas podamos generar una hoja de ruta a largo plazo y políticas de Estado que nos permitan como país atender los problemas actuales en función de las oportunidades que tenemos y del país que queremos construir. Javier Herbas, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos a nosotros en el programa de hoy, recordarle a las personas, a nuestros radioyentes que nos está acompañando, explicándonos obviamente su plan de gobierno, sus propuestas y presentándose aquí con nosotros. Principalmente, ¿cuáles son las propuestas iniciales de su plan de gobierno? Hemos visto mucho, obviamente, ya, pero si nos puede comunicar un poco más y profundizarlas. Claro, mira, tenemos un detallado programa de gobierno y está estructurado en 3 pilares fundamentales. El primero, de soluciones económicas y productivas. El segundo, de soluciones de justicia social. Hablamos de salud, de educación, de seguridad y de alimentación en cuanto a la desnutrición infantil crónica. Y el tercero, en los valores, en las soluciones, en valores democráticos y transparencia del Estado. Lo urgente en este momento, por la coyuntura que vivimos como país, uno de los problemas que más nos afecta a todas las familias ecuatorianas es el altísimo desempleo. Entonces, lo urgente son las soluciones económicas y productivas. Tenemos una hoja de ruta en tal sentido. También, por supuesto, una hoja de ruta en los temas sociales, en los temas de justicia social, que la justicia social básicamente lo que es la gestión de un gobierno, de la política pública, en solventar los problemas de la sociedad ecuatoriana, no esa justicia social malentendida en el discurso populista que escuchábamos, que era básicamente dividir entre ricos y pobres y cómo le quitas al rico para darle al pobre, sino en la gestión, en el trabajo que desde el gobierno, a través del Estado ecuatoriano, se puede llevar para atender los problemas sociales. Pero te decía, tenemos una hoja de ruta en lo económico, una hoja de ruta en lo social. Lo económico es urgente, inmediato en este momento, pero todas esas propuestas servirán de muy poco en términos de la sociedad que queremos construir si no logramos tener un gobierno transparente, un Estado donde no veamos la corrupción tan enquistada en prácticamente todas las instancias, que es lo que vemos hoy en día. Entonces, tenemos que reconectar a los ciudadanos ecuatorianos con esa, digamos, esa institucionalidad que es tan importante en la democracia. Si hablamos de democracia, pues fundamental la independencia de los poderes, pero esencial la confianza ciudadana, que eso es lo que también es consecuencia de una mala gestión. Ya vemos que tenemos niveles históricos en el Ecuador desde que somos república, la tan baja aceptación en justamente los 2 poderes del Estado que vamos a elegir el próximo 7 de febrero. El Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Presidente y Vicepresidente, y el Poder Legislativo, que en el Ecuador es la Asamblea Nacional. Entonces, es la oportunidad de oro que tenemos todo el país en justamente elegir autoridades que nos representen y que en su gestión recobren la confianza ciudadana. Estimado Javier, yo estaba leyendo justo su plan de gobierno y me parece súper interesante el tema del cambio climático como eje para la reactivación económica. Aquí en las 6 chicas que manejamos el programa de Sobre la Mesa somos súper fan del medio ambiente y estamos en contra de la contaminación ambiental. Entonces, no sé si nos puede hablar un poquito más sobre este tema que me pareció súper interesante con el tema de la reactivación económica, porque no muchos candidatos lo ponen como un eje. Queremos un Ecuador sustentable.
Queremos un país en el cual, a través de las próximas generaciones, en nuestros hijos, podamos manejar una economía sustentable, un entorno sustentable, y eso básicamente lo podremos hacer en la medida en la cual tengamos un medio ambiente, una naturaleza sustentable. Mira, y justamente mi binomio, María Sara Gijón, yo te puedo decir que en este proceso ha habido mucha velocidad, pero también mucha armonía. Y mira, yo le propongo al partido, a mi binomio, María Sara, y una mujer de oro. Y si tú me hablas del tema ambiental, es ella la que, por supuesto, todos tenemos ese interés por la naturaleza, por la protección, como esa idea y ese anhelo. Pero en tener en mi binomio, en María Sara, ya también los conceptos, es decir, ya aterrizado en cómo desde la gestión pública podemos hacer esa posibilidad de generar una economía y un desarrollo que sea sustentable en el tiempo a través, por supuesto, de la protección de la naturaleza. Mira, nuestro país, te decía hace un momento, somos un país bendecido por las condiciones climáticas, por la ubicación geográfica y por la gente que tenemos, que sin duda los ecuatorianos, buenos, sanos y trabajadores, estoy convencido, somos la mayoría y eso estamos convencidos, la gran mayoría de ecuatorianos. En ese sentido, somos un país bendecido y también somos un país muy diverso, no solamente en términos de la población, pero también en términos de la naturaleza. Tenemos que cuidar esa naturaleza y volver esa oportunidad que tenemos como país, envolver también con una actividad económica que nos permita ser sustentables. La agricultura, por ejemplo, es una actividad económica sustentable, el turismo también, y justamente en estas dos actividades logramos cuidar la naturaleza. Nuestra propuesta de fondo, en términos económicos, es pasar de ser un modelo de desarrollo económico extractivista a un modelo de desarrollo económico basado en la exportación. Los recursos naturales no renovables, el petróleo, por ejemplo, es un sector estratégico de la economía ecuatoriana. No lo podemos gestionar mal, no podemos ser irresponsables, pero esos recursos tenemos que ver ya cómo en la realidad los llevamos a generar ese Ecuador de futuro, ese Ecuador sustentable que queremos. Y por supuesto, los recursos naturales no renovables, aunque sean tan significativos para la economía ecuatoriana, aquí no estamos hablando de dejarlos a un lado. Aquí lo que hablamos es de potencializar la oportunidad que tenemos como país. En muchas entrevistas me dicen, mira, ¿por qué no volvemos del Ecuador un hub tecnológico, un hub financiero? Aquí la propuesta es volver un hub productivo. Y justamente esa es la oportunidad que tenemos. Los ecuatorianos somos fundamentalmente una estirpe de trabajo. Somos gente trabajadora y seguramente, también lo digo varias veces, si nos proponemos hacer aviones en el Ecuador, seguramente lo vamos a hacer bien, pero después de muchísimo tiempo, después de mucha inversión en capital y en tiempo. Aquí es tomar las oportunidades que tenemos ahora como país, que siempre las hemos tenido, pero que lamentablemente no hemos tenido una política pública que nos permita potencializarlo. Te lo dice alguien que justamente viene del sector exportador agroindustrial ecuatoriano y que gracias a ese sector no solamente he podido pasar de ser un artesano panificador a ser un industrial exportador que genera trabajo directo a más de 300 ecuatorianos, trabajo directo que en trabajo indirecto, pues siempre en cualquier actividad económica es mucho mayor, pero justamente eso es lo que hablamos por la sostenibilidad. La agricultura es una actividad sostenible y a eso tenemos que llevar a nuestro país y fundamentalmente en algo, mira, también aprendizajes que tenemos que llevarnos de la pandemia. Mientras tenemos actividad económica, tantas actividades económicas en el país tan golpeadas por la pandemia y también por el abandono del gobierno actual, pero en función de eso tenemos otras actividades económicas que en pandemia en el mundo han crecido, como es el sector agroexportador ecuatoriano. Entonces ahí vemos las oportunidades que tenemos como país y también las oportunidades que tenemos como desarrollo en función de las bendiciones que tenemos en la naturaleza, en el país que tenemos, también como eso se puede convertir en una actividad económica sustentable, mucho más en una crisis económica como de tanto desempleo como lo que vivimos. Y aquí la reflexión, cerrando esta idea, es, mira, por supuesto que sabemos que no todo ecuatoriano es agricultor y no todo ecuatoriano es exportador, pero el encadenamiento productivo que genera la agroexportación es
trabajo, es ingreso de divisas y es reactivación económica, que eso necesitamos, pero con mucha urgencia, todo el país. Correcto, estimado Javier. Precisamente uno de sus puntos principales es potenciar la exportación. Para eso necesitamos diplomáticos capacitados en negociaciones para tener mejores convenios y poder exportar de una mejor manera con mayores beneficios. En ese sentido, diferentes gobiernos han sido duramente criticados por la falta de objetividad en los concursos y en la designación de los embajadores. ¿Usted planea mantener la Escuela de Diplomacia abierta? ¿Planea cambiar el proceso de designación? ¿O cómo va a garantizar que nuestros embajadores sí cumplan con el conocimiento necesario para favorecer a este cambio que es necesario para la economía del país? El servicio exterior ecuatoriano en términos comerciales. Mira, yo soy hijo de un funcionario público del Servicio Exterior Ecuatoriano. Mi papá hizo toda la carrera, pasó desde tercer secretario hasta la última misión que tuvo, que fue embajador de Ecuador en Washington ante la OEA. Y te puedo decir que, por supuesto, los funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano, la gran mayoría, es gente muy preparada, pero no tanto en el tema comercial. Y ese es el reto que tenemos que asumir desde la política pública en cómo llevamos a que nuestras embajadas, además de ser una representación política importante, por supuesto, pero tener cómo lo volvemos algo ya mucho más práctico, que sea una representación comercial, que promueva los productos ecuatorianos. Mira, yo he podido abrir muchos mercados en el exterior en donde antes no se vendía el brócoli ecuatoriano, por decirte algunos, Emiratos Árabes, Argentina, Chile, aquí a nivel regional, Tailandia en Asia, China es un gran productor de brócoli, competencia nuestra, pero al ser un país tan grande hemos identificado un nicho y vendemos en China. Esto lo he podido hacer gracias a la gestión de hoy en día es el Ministerio de Industria, Comercio Exterior, Pesca, en fin, una cantidad de nombres, pero fundamentalmente de una instancia de este ministerio que es ProEcuador. Y eso, lamentablemente, en este momento, el gobierno actual va en dirección contraria. Cierra las oficinas comerciales en el exterior. Tenemos que más bien potencializar y que la oficina comercial pase a ser justamente en las embajadas a través de la capacitación que podamos dar. Tenemos representación diplomática en muchos países en donde no existen oficinas comerciales y tenemos que justamente utilizar, suena feo la palabra utilizar, pero sí aprovechar ese capital humano que tenemos todos los ecuatorianos en nuestras embajadas para que se convierta justamente en gestión en términos de la promoción, pero algo que también tiene que venir de fondo, desde la política pública, son los acuerdos comerciales. Lamentablemente, los malos políticos ecuatorianos nos han endeudado, nos han mentido y nos han dividido, y en ese mentido nos han generado en la ciudadanía ecuatoriana esa idea mala de los acuerdos comerciales, que vamos a hacer que desaparezca el lechero ecuatoriano, que va a desaparecer el campesino ecuatoriano, cuando es todo lo contrario. Como país, justamente somos un país productivo en la parte agrícola. Por supuesto, podemos mejorar y esa mejora tiene que venir con tecnología, pero ¿qué es lo que sí debemos hacer? Buscar acuerdos comerciales, que lo que es un acuerdo al final es una negociación. Es evidente que tenemos que hacerlo con los intereses nacionales y de una manera responsable. Y en esa manera responsable, claro que tenemos sectores de la economía ecuatoriana que no son, se podría decir, competitivos, no porque no seamos un país productivo, sino que hay sectores de la economía ecuatoriana que hace falta inyectar tecnología. La tecnología es lo que te vuelve cualquier actividad económica competitiva. Mira, yo tengo un proveedor de fundas plásticas, el brócoli congelado, que se vende en los supermercados, empacado en fundas plásticas. Esta empresa exporta fundas plásticas de Estados Unidos. Dime cómo no podemos ser competitivos como país. Si exportamos fundas plásticas de Estados Unidos, ¿cómo no lo podemos hacer exportando lo que tenemos en la oportunidad de que somos un país muy productivo, que es justamente el sector agrícola, la potencial de llevarlo a que seamos un país fundamentalmente agroexportador? Entonces, la inyección de tecnología es lo que te permite. Los acuerdos comerciales es justamente generar esa temporalidad en la cual proteges esos sectores mientras inyectas tecnología de una manera temporal para que luego sí nuestro país, nuestros emprendedores, nuestros campesinos, agricultores ecuatorianos tengan la capacidad de producir con tecnología mayores niveles, o sea, ser más productivos, lo que te hace que tú seas más competitivo en tu costo unitario. Javier, tenemos justamente nuestra audiencia le está dejando preguntas, tenemos dos interesantes.
Isabel Macías nos dice, para nosotros los jóvenes, en especial para aquellos que no están interesados en la política, ¿cómo se define Javier Hervas en una sola palabra? ¿Y por qué deberíamos votar por él? También Malena Zambrano dice, yo quisiera saber qué lo diferencia de los demás candidatos que en años pasados también presentaron ideas progresistas. Bueno, en una sola palabra me lo pones muy difícil, pero tal vez te podría decir que me defino en el plano profesional, en el plano de la acción, como una persona muy trabajadora. Y eso es lo que necesita nuestro país, que tengamos gestión, que tengamos trabajo. Mira, si yo he podido hacer gestión en el plano privado y he podido generar trabajo, digamos, mi razonamiento personal, si tú quieres, es subjetivo, pero lo que puede hacerse desde la política pública, el impacto que tú tienes, porque cada uno de nosotros efectivamente generamos impacto en la sociedad, en un círculo pequeño, a través de nuestro esfuerzo, dedicación, sacrificio, generamos un bienestar para nuestra familia, en la parte económica, pero el impacto que podemos generar desde la política pública, y lo que les decía hace un momento, si es que hoy en día la política nos impacta negativamente en nuestra vida, ese es también el razonamiento fundamental, cómo también puede impactar positivamente. O sea, la política definitivamente nos impacta. Aquí el reto es que impacte positivamente como debe ser. Ese es justamente cuando hay gestión, cuando hay trabajo, y eso es lo que necesita nuestro país. Nuestro país también lo que necesita es una visión nueva. Mira, ¿qué es lo que hace nuevo esta candidatura con María Sara, con mi binomio y yo? Mira, es que somos ciudadanos al final del día. Nosotros no venimos de una trayectoria política y no es que esté mal ser un político, por supuesto. A lo que voy es, los políticos actuales que hemos tenido en nuestro país, esa gestión tradicional es la que no podemos ver cómo impacta positivamente. O sea, ya esa gestión tradicional ya la hemos tenido, ¿y cuántos años? ¿Y en qué nos ha llevado al país? Más bien lo que estamos viendo es mayor deterioro. Entonces, los políticos, por supuesto que son buenos, pero lo que queremos es aquí una nueva visión de hacer política. Entonces, yo no vengo de un escenario político, pero por supuesto, soy político desde que tengo la capacidad de relacionarme en la sociedad y decidir cómo quisiera que la sociedad sea algo positivo en nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestros estudios. Entonces, todos tenemos un pensamiento político, sin lugar a dudas. Yo tengo una gran oportunidad y un gran reto en este momento de ser candidato a la posición de gestión más relevante en el gobierno, como es la presidencia de la República, porque justamente yo quiero ser un protagonista del cambio que quiero que ocurra en nuestro país. Claro, de ser alguien que opine y que critique, no logramos nada. Aquí es la oportunidad de hacer gestión. Entonces, en una palabra, decirte trabajador, y en unas diferencias, decirte que justamente desde la ciudadanía sabemos lo que necesita nuestro país. Yo puedo preguntarle a cualquier persona en su ámbito y tiene las soluciones. Aquí lo que nuestro país necesita es gestión y, por supuesto, algo que lamentablemente se ha perdido mucho, a mi manera de verlo, en la política ecuatoriana, es la capacidad de escucha. El político sentado en un escritorio piensa que por decreto soluciona los problemas y no conecta con la realidad de que la solución de los problemas está en los ciudadanos. El político lo que tiene que ser es un ejecutivo, un ejecutor de esas propuestas que al final están en la ciudadanía y las soluciones tienen que salir de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado la entrevista del día de hoy. Justo nos están llegando muchísimos más mensajes por la página oficial de 11Q en Facebook, pero ya por el tema del tiempo, no sé si podemos responder un poquito más corto. Aquí tenemos, súper rápido, aquí tenemos una pregunta de Andrés Morán, que dice, ¿qué opiniones o planes tiene para abordar temas como la población en movilidad humana, Venezuela y el machismo en el país? Bueno, aquí en el tema de los derechos humanos. Fundamentalmente, cualquier ciudadano extranjero que esté en el Ecuador sin un estatus definido legal no puede permanecer en el Ecuador. Y no es por un tema de que pensemos o queramos de ninguna manera estigmatizar a ningún ciudadano extranjero, es por los derechos humanos de ellos, de esas mujeres y hombres extranjeros que vienen en una situación de vulnerabilidad y terminan, lamentablemente, pero es una realidad, terminan entrando en una extorsión laboral y en una extorsión también sexual.
Entonces, esa población que se vuelve vulnerable, tenemos que, con una visión de los derechos humanos, generar un corredor humanitario, si es que hablamos de hermanas y hermanos venezolanos que a través de un corredor humanitario regresen a su país para que puedan no estar vulnerables de nuestro. Efectivamente, nuestro país está atravesando una profunda crisis económica. No podemos ofrecer plazas de trabajo. Las pocas que hay, cuidarlas, y más bien lo que tenemos es que justamente recuperar plazas de trabajo perdidas. Aquí no podemos ofrecerles un bienestar, más allá de que evidentemente entendemos el problema social que también tienen en su país, pero aquí están mucho más vulnerables. En su país tienen sus familias, su entorno, aquí no lo tienen. Entonces, en un plano de los derechos humanos, entender esa responsabilidad desde el gobierno, activando la Cancillería, generar un corredor humanitario para que esas hermanas y hermanos venezolanos no estén en una vulnerabilidad, expuestos a una extorsión laboral o sexual. Javier Hervas, ha sido un gusto, la verdad, tenerlo el día de hoy con nosotros. Creo que hemos quedado muchísimo más claras acerca de sus propuestas y justamente las personas que nos escuchan todos los días en nuestro programa, obviamente que es de análisis. Somos 6 mujeres politólogas que buscamos crear un análisis crítico y especialmente acerca de la presidencia del 2021. Entonces le deseamos los mejores éxitos en esta carrera política y si llega a la palestra pública, obviamente, que tenga un gobierno de éxito. Entonces, no sé si quisiera despedirse de las personas que nos están escuchando. Por supuesto, pues primero agradecerles a ustedes, Andrea, Michelle, Claudia, por esta oportunidad de justamente poder transmitir la visión de gobierno que tenemos, pero también esa invitación a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que nos involucremos justamente en el accionar político. No hace falta ser un candidato para involucrarse, hace falta simplemente darle la relevancia que cómo la política nos afecta y que nos involucremos para que nos afecte positivamente. Tenemos una oportunidad de oro todo el país en estas próximas elecciones. No dejemos pasar ese tren de la historia. Y hemos tenido demasiada confrontación política, ideológica, que ya vemos que no nos ha llevado a nada positivo. Seamos prácticos con los problemas que tiene nuestro país y fundamentalmente comencemos a tener una visión a largo plazo y una visión que nos unifique. Aquí estamos muy divididos, hablamos en términos de ideología, entre la extrema izquierda, entre la derecha. Aquí necesitamos una visión de un centro. La izquierda democrática, un partido responsable con una visión de centro-izquierda, que lo que buscamos justamente es gestión, la posibilidad de que el emprendimiento se desarrolle, los capitales privados, pero con un gobierno responsable que sí atienda los problemas que enfrentamos como sociedad. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de hacer historia positiva en estas próximas elecciones. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Javier. Un gusto, éxitos. Sí, correcto. Y justo ya para ir cerrando el programa del día de hoy, recordarles que estuvimos entrevistando al candidato presidencial Javier Hervas, representando la izquierda democrática. Y bueno, en el panel del día de hoy también estuvimos Claudia Aragundi, Michelle Aguirre y quienes habla Andrea Piedra. Recordarles también que tenemos este programa, este proyecto que se llama Nos Tomamos la Palabra. Nos pueden buscar en todas las redes sociales como @nostomamosS. Justo el día de hoy, ayer, subimos un último video de nuestra primera temporada, entonces para que revisen toda la información que hemos subido, también vamos a estar presentando de la primera temporada y bueno, también decirles que estamos en Sobre la Mesa de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio 11Q.